entrando al tema de interpretación jurídica conforme a la argumentación y para ver un poquito sobre el conocimiento de las normas y encontrar respuestas a problemas jurídicos o develar el significado de la ley y desentrañar el sentido de norma legal, vamos a partir de que las normas jurídicas en las que el derecho vigente se encuentra plasmado, pues se expresan mediante el lenguaje. Pero es decir, el lenguaje, al prescribir una norma, puede ser obscuro o dudoso y puede tener o interpretarse que tiene un trasfondo doctrinario o un sentido técnico, por decir entre otras tantas cosas. Pero se puede a primera impresión expresar no precisamente la voluntad del legislador, de repente no con exactitud y probablemente hasta ni siquiera cercanamente, y sobre todo no puede contener la intención que éste tuvo para sancionar la norma. Los hechos, a su vez, pues pueden ser tan variados y diversos que no se dejan prever total e inequívocamente por las normas jurídicas. Así como el lenguaje muchas veces puede ser no claro, las normas jurídicas, por tener que valerse del elemento lingüístico para expresarse, no escapa esta posibilidad, a lo que contribuye pues una diversidad de los hechos. La doctrina, sin embargo, es casi unánime en considerar que al interpretar no estamos solamente ante una mera posibilidad de falta de claridad en el texto de la norma, puesto que la interpretación de las normas siempre está presente al momento de aplicar el derecho. Debemos entender que solo a través de las normas jurídicas se podrá aspirar con la mayor expectativa de éxito a encontrar la más definida voluntad de la ley para la solución del caso concreto que se quiere resolver mediante la aplicación del derecho. Dado que las normas positivas y el derecho vigente en general se expresan y difunden mediante el lenguaje, interpretar pues no puede ser otra cosa que reconocer, descubrir, captar o asimilar el auténtico significado, sentido y alcance de la norma jurídica. ¿Qué es la interpretación? Pues la interpretación es una labor de explicación y determinación del sentido y alcance de los términos y expresiones de la ley. Labor que es función valorativa en cuanto valoriza hechos y preceptos y creadora del derecho en orden pues al establecer la equidad respecto de los asuntos que le son sometidos a su resolución, por lo que representa una fase dinámica del derecho, porque es el mismo derecho aplicado a la vida y la vida auténtica del derecho. La ley consiste en una norma abstracta, eso lo tenemos claro. ¿Para quiénes? Pues para los actos humanos, para nosotros, para los seres humanos. Y desde el momento en que se hace necesario que lo apliquemos a los casos concretos, surge la necesidad de que la podamos interpretar. La interpretación será muchas veces muy sencilla porque la ley es clara y puede ser fácilmente entendida por cualquier persona, pero en otras ocasiones la inteligencia de la ley requiere conocimientos técnicos del derecho y aún de otras ciencias. La ley ya sabemos que tiene su tecnicismo propio, sin conocer el cual no se puede acertar la interpretación. No obstante, para conocer la terminología del derecho, es indispensable penetrar en el sistema, el espíritu de la legislación, que muchas veces también tenemos que introducirnos a su historia. ¿Para qué? Pues para comprender exactamente el sentido de la ley. No siempre se puede imputar a falta de claridad del legislador la dificultad de la interpretación de la ley. Hay materias que son complejas, como compleja es la vida misma y la ley tiene por fuerza que reflejar esa complicación. Además, con el paso del tiempo, pues puede volverse oscuro lo que originalmente fue claro, pues al cambiar las circunstancias que justificaron una legislación, esta puede llegar a ser de difícil comprensión. ¿Qué podemos derivar de la argumentación jurídica en base a la interpretación necesaria para poder comprender una ley y poder resolver problemas jurídicos? En primer lugar, la certeza. Y en la certeza es preciso ofrecer razones suficientes para sustentar y justificar una opinión sobre el sentido del derecho o una decisión jurídica. La justificación brinda certeza no solamente a quien emite una opinión, sino también al auditorio. Segundo, la congruencia. Una correcta práctica argumentativa lleva a construir enunciados e hipótesis ordenados y coherentes con la pretensión o pretensiones que sustentan. Se deben evitar argumentos, opiniones o decisiones redundantes poco claras o oscuras. El razonamiento seguido para llegar a una conclusión debe explicitarse paso por paso. La utilización adecuada de alguna técnica argumentativa
nos puede ayudar a conferir un cierto grado de congruencia a una afirmación sobre el derecho. La honestidad es el hecho de manifestar de forma clara y precisa los criterios o razones que se utilizan y permite al lector acercarse a la labor del científico, de la autoridad administrativa o del juez, para evitar especulaciones respecto de modo en que se llegó a un determinado resultado, se sugiere expresar las razones aducidas. La transparencia brinda al lector la oportunidad de realizar un ejercicio de reflexión crítica respecto de la investigación. Y por último, que es por lo que ustedes se encuentran en esta materia, pues es mejorar las prácticas argumentativas. En la medida que el lector pueda conocer las técnicas argumentativas utilizadas, puede contribuir a la mejora de la argumentación, así como motivar al investigador o a la autoridad a actualizar sus conocimientos en esta disciplina. Así, el destinatario de una decisión puede formular refutaciones razonables cuando no está de acuerdo si cuenta claro con elementos precisos para ello. Dado que el derecho se expresa en un lenguaje ordinario y con frecuencia su significado depende de una interpretación, es necesario recordarles que debemos de aceptar que más de una respuesta es teóricamente posible y no es indispensable que se necesita que exista una única respuesta correcta, sino lo que se necesita es una justificación racional. Por lo tanto, en el sistema jurídico no hay respuesta correcta ex ante. La mejor solución posible a una cuestión jurídica se sustenta en un argumento material coherente. Un caso rutinario, fíjense, en principio no requiere de justificación cuando el significado de la norma a aplicar es preciso e inequívoco. Solo basta una interpretación gramatical, ya que el texto de la ley pues es claro. Un caso es difícil porque el enunciado normativo presenta alternativas de significado, pero siempre tiene una respuesta, lo cual no significa que sea la única respuesta correcta, sino que se ofrece la más operativa a la luz de ciertos presupuestos, aunque en un contexto justificatorio todas las soluciones bien fundadas son correctas. Y aquí nos encontramos con un ex post. Como directriz para el razonamiento jurídico se puede considerar que en la decisión de un caso difícil se debe de alcanzar una solución tal y una justificación tal que la mayoría de los miembros racionalmente pensantes de la comunidad jurídica puedan aceptarlas. La aceptabilidad de una opinión se convierte así en una meta del razonamiento jurídico. La mayoría, sin embargo, solamente indica la mayor aceptación posible para una solución, no que sea más o menos correcta.